Muy buenos días. Vamos a continuar con nuestra clase grabada del día de hoy sobre el tema de prorrateos. En este caso vamos a ver ahora el, cómo hacer un prorrateo primario, ¿de acuerdo? Ya vimos que en el caso de los prorrateos, en la clase grabada anterior, mencionábamos que te sirve para poder identificar de todo lo que se tiene que gastar en una producción y que a lo mejor no es fácil identificar, por ejemplo, del cuánto me cuesta comprar materia prima, pues ya sé a quién se le carga, ¿no? O dónde va esa inversión. Pero cuando son gastos que no se tienen muy claros, agua, luz, teléfono, como lo decíamos la vez pasada, ¿a dónde lo tenemos que ir cargando todos esos gastos? ¿A qué departamento? Y con eso tener un mayor control de todos nuestros gastos para no aumentarlos y perjudicar nuestra utilidad, ¿sale? Entonces, dentro de esto, esos son los prorrateos. Hay que ver cómo distribuimos todos esos gastos en los diferentes departamentos. El primero que vamos a ejecutar es el prorrateo primario. Este prorrateo primario, en lo que consiste es básicamente en esta fórmula. Tenemos un gasto que se tuvo y debemos de identificar cuál es la base que voy a ocupar para poder eh, tener un factor. Este factor le llama factor de distribución porque con base a este factor yo sé qué tanto se tendría que eh, cargar de ese dinero a los departamentos. Ejemplo, no es lo mismo que si en una de las áreas de producción tengo 5 máquinas y en otra tengo dos, pues le carguemos el mismo gasto, ¿no? O sea, tendría claro más gasto el que tiene más máquinas. Entonces, así es como lo tendría que hacer. Y con este factor de distribución, yo ya podría hacerlo de manera más equitativa. Y dentro de la plataforma van a ver, en este caso, esta tablita, donde podemos tener algunos tipos de gasto, que como les mencionaba, es difícil saber a quién se lo cargamos ese gasto. Entonces, por eso es que tenemos que ver esto, ¿no? Hay algunos como, por ejemplo, renta, mantenimiento, las cuotas patronales del IMSS, la luz, como les decía, este, servicios médicos, etcétera. Y aquí viene alguna base que podemos ocupar para aplicación. En el caso aquí hay veces que puede ser directa, ¿no? Por ejemplo, materiales y salarios directos del área de, no sé, de corte. Hay 5 personas, ganan tanto dinero, ya sabemos cuánto es. Entonces solamente se aplica directamente y es la sumatoria de lo que ahí se tiene que pagar, ¿no? En esos temas que es muy claro. Pero hay otros que no, por ejemplo, las depreciaciones o seguros, etcétera. Eso normalmente se va o va con base en los valores de los activos. A veces puede ocuparse por el espacio, ¿no? Los metros cuadrados, si hablamos de rentas y mantenimiento, o número de máquinas, número de trabajadores, etcétera. ¿Sale? Entonces, aquí vienen algunos ejemplos para que tú te puedas dar cuenta de cuál sería mi base, pero también si identificas que es más complejo, dices, oye, ¿cómo puedo saber? Hay que utilizar un poquito la lógica para poder hacer una buena distribución. Por eso voy a proyectarte un ejemplo de cómo se hace. Y les mencionaba también la clase pasada que si pudieran utilizar Excel les ayudaría muchísimo. Si no, pues de todos modos arrastramos el lápiz para hacerlo mucho más fácil. Este es un ejemplo en donde ustedes pueden hacer un prorrateo primario. En este ejemplo nos solicitan distribuir este costo que se tuvo de 86,100 eh, totales, ¿no? Sobre una producción, un gasto que se hizo. Y hay 3 departamentos que son el área de ventas, administración y producción. Dentro de este costo total que se tuvo de 86,100, nos dicen que vamos a tomar como la base el número de trabajadores que hay en cada área, ¿ok? Entonces, como les mencionaba hace un ratito, yo tengo que sacar primero el factor, ¿sí? Ya tengo también la base, aquí ya me la dice, tengo que sacar el factor. ¿Cómo se obtiene el factor? Es muy sencillo. Solamente del costo total, que son los 86,100, lo vamos a dividir entre la base que tenemos. La base total de todos los trabajadores que hay de todas las áreas son 42. Si tú haces esa operación,
¿no? De los 86.100 entre los 42 trabajadores que hay, el factor es de 2.050 pesos. Si tú multiplicas ya después el factor por la base que tenemos, en este caso, que son los trabajadores, y como les mencionaba, yo no puedo darle o tomar el mismo gasto por cada departamento cuando aquí me doy cuenta que hay diferentes cantidades de trabajadores. Donde tendríamos la mayor cantidad del gasto, pues tendría que ser en donde hay más trabajadores, que sería aquí. ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente multiplicas el factor por el número, por la base, que en este caso son los trabajadores de cada departamento, y te va a dar el total. ¿Sale? Por ejemplo, en el área de ventas serían 20.500 porque son 10 trabajadores. En el área de administración, que son 14 es un poco más, son 28.700. Y en producción, que son más trabajadores, el total del gasto de esos 86.100 de lo que nos costó toda esa producción son 36.900. ¿Cómo sé que está correcto mi prorrateo? Porque cuando yo sumo estos tres totales, me tiene que dar la cantidad total del costo que ya habíamos dicho que son 86.100. Con eso yo puedo argumentar, puedo tener la claridad de que está correcta mi operación. Entonces, así es como se hace el prorrateo primario, ¿sale? Cualquier duda, de todos modos, el día de hoy en la clase en Zoom lo vamos a poder revisar para poderles dar más claridad en caso de alguna duda o comentario. Muchísimas gracias, nos vemos en un ratito más.